gente? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá andamos en el trabajo en el Salón Verde. No sé si se nota. Sí. ¿Eso qué es? ¿A dónde estás? Estoy en Lezama, acá en el Ministerio de Espacio Público de la ciudad. Ah, mira. Sí, sí, hay salones con colores. Está bueno, medio Google la cosa. Ah, mira vos. Sí. Así que bueno, ahí se va sumando la gente de a poco, por suerte este martes. Y bueno, muchas gracias, Nico, por estar acá. Les presento a No, todos no, gracias a ustedes. a Nicolás Massot, un gran político y dirigente argentino, bonaerense. Lo presento un poco, es licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, fue diputado de la Nación por Córdoba y presidente del bloque PRO en la Cámara Baja, creo que el más joven, ¿no? ¿Puede ser? Sí, del oficialismo sí. Después con el tiempo supe que Manzano, cuando fue presidente del bloque del justicialismo, creo que tenía mi misma edad. Pero Ah, estaban en la oposición, eran los últimos años de Alfonsín. perfecto. Entonces, presidente del bloque oficialista más joven de nuestro país, dato ahí histórico. Hoy es director del Banco Ciudad, fue profesor invitado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, director general de Casas de la Ciudad de Buenos Aires y director general de Reforma Política Institucional de la ciudad. Así que bueno, Nico, desde el Centro de Estudiantes te agradecemos un montón que te hayas sumado a este espacio. Tratamos de todo el tiempo estar hablando con dirigentes políticos que nos puedan contar de su vida, sus ideas, su trayectoria, sus proyectos. Y estoy seguro que hoy van a poder disfrutar mucho de este tiempo con vos. Así que, si te parece, estaría bueno tal vez que nos cuentes un poco tu trayectoria en política, cómo empezaste, por qué, por dónde estuviste. Bueno, voy a tratar de ser breve, así no aburro. Pero muchas gracias a ustedes por la iniciativa. Para mí es un placer y solamente lamento que lo tengamos que hacer a distancia, pero bueno, ya podremos volver a la presencialidad que es mucho más enriquecedora. Pero, pero bueno, la verdad es que siempre digo, ¿no? Que a veces sobre los políticos cae un prejuicio que es que casi que nacimos políticos, ¿no? Y la verdad es que no solamente no es así en muchos casos, en mi caso ciertamente no lo es, sino que además yo hay algo que no soy un gran seguidor de la política estadounidense, pero sí hay algo que admiro de cómo tienen ellos planteada la función pública, y es que se nota una triangulación muy aceitada entre el sector privado, el sector público y la academia como tercer sector, ¿no? De manera que en la vida de un dirigente político o de un académico o de un empresario, porque nunca sabrás exactamente qué viene primero en cada persona, pero digo, en la vida de los dirigentes que por ahí se conocen, es bastante frecuente que vos los veas transitar algunos años en alguna gran corporación, que después con alguna administración pública formen parte del staff político o de funcionario, que a la salida de esa administración vuelvan a ser demandados por el sector corporativo o inclusive por el sector universitario, en donde allá hay una práctica muy sana, eh, que es que si bien la gran cantidad de profesores, de catedráticos universitarios provienen de la carrera académica, investigativa digamos de la carrera universitaria más tradicional, de maestrías, de doctorados y de investigación, tienen siempre un cupo no menor de un 15, un 20% de lo que ellos llaman practitioners, o sea que vendrían a ser como catedráticos desde lo práctico, desde la vida práctica, que en general ahí hay muchos que son o ex diplomáticos o ex políticos y que les dan cátedras, o sea, son titulares de cátedra y son a veces hasta más respetados que los académicos de carrera. Y eso hace que sea bastante frecuente encontrar gente que va triangulando, y eso es muy enriquecedor, porque uno de los problemas que tiene la función pública en nuestro país, como yo lo veo, en donde estamos casi en las antípodas de esta práctica, y después, una vez que vos ingresás, eh,
es muy difícil salir por las mezquindades, si querés, o de la propia política, pero además porque no tenés mercado en el buen sentido de la palabra afuera. Es decir, no tenemos nosotros, tal vez por el bajo nivel general de los funcionarios políticos, no resultamos después apetecibles para las compañías y mucho menos para las universidades. Y entonces ahí nunca sabés qué viene primero, si el huevo o la gallina, pero digo, es algo fundamental porque no hay manera de ser útil, de proponer cuestiones innovadoras en la política si vos no tenés permanentemente dónde actualizarlas. Y se actualiza justamente con esta diversidad. Bueno, me fui por las ramas, Qué buena frase. todo esto largo en realidad para decir que yo empecé, después de egresarme de economía, laburando en finanzas. Yo quería ser historiador, estudié las dos carreras conjuntamente, terminé primero economía y después el trabajo en finanzas corporativas me consumió, eh, pero trabajé bastantes años en la industria naviera, del transporte marítimo, en el área precisamente de finanzas corporativas, en una empresa que acababa de venir de familiar a pública y salía a cotizar en el Nasdaq y bueno, fueron muchos años de emisiones de acciones, de bonos y de créditos convencionales para compra-venta de barcos o estructuración de negocios de logística marítima muy, muy divertidos. Eh, y después a finales del 2009, ya después de más de 4 años trabajando ahí, tenía esta sensación creciente de que si en ese momento que tal vez me empezaba a ir bien en lo privado y todavía tenía cero compromisos familiares o de relaciones y demás, no me animaba a dar el paso y probar en un momento eh, en donde ya teníamos un segundo gobierno del kirchnerismo que empezaba a tener post 125 algunas actitudes de borrachera de poder, si se quiere, que es en general lo que pasa cuando las oposiciones no se estructuran sólidamente y dejan que los oficialismos acumulen y acumulen poder. Y en ese momento no me resultó muy fácil el ingreso, no me resultó obvio por dónde hacerlo. Eh, Tal vez algunos no se acuerden porque son bastante más chicos que yo, pero en el 2009, que fue el año en donde bueno, se armó Unión Pro, esa alianza entre Narváez, Macri y Solá para tratar de ganarle a las testimoniales de Scioli, Massa y Kirchner en el 2009, pero que después rápidamente explotó. La verdad es que la oposición estaba absolutamente desmembrada. Es decir, hoy en día es más fácil entrar en política porque vos tenés las opciones mucho más ordenadas. En aquel momento había de vuelta un peronismo recontra unificado, como lo hay hoy, pero estaba Carrió por un lado, el radicalismo partido en dos, López Murphy, que todavía estaba con algo de vigencia, Solá y de Narváez con las distintas vertientes del peronismo federal, y ya estaba Lavagna por esa época también, y Macri con el PRO circunscripto a la capital federal, y todo eso agregándole el socialismo santafesino que junto con Pino Solanas querían armar UNEN, o sea, era realmente la oposición un mosaico de pequeñas minorías que fue lo que posibilitó en gran medida que el kirchnerismo acumulara el poder que acumuló. Y eso fue lo que a mí me motivó a tomar una decisión que en ese momento era bastante irracional, de dejar un buen trabajo en lo privado y sin demasiada opción, eh, empezar a buscar un camino de cómo ingresar políticamente. Yo sí tenía claro que no quería entrar meramente desde la función burocrática o pública, técnicamente hablando, sino que quería intentar entender la cocina de la construcción política electoral. Y después de un viaje de un año por África y Medio Oriente, que es para otro live, Mirá, no la mucho más tenía esa. divertido, volví a principios del 2011, eh, y ahí, como quien no quiere la cosa, un día viendo el diario, veo un recuadro chiquito en página 14 que decía que Emilio Monzó había arreglado con Macri ser su jefe de campaña en el interior del país. Macri en ese momento estaba último en las encuestas, no marcaba nada y Emilio era un desconocido que a mí nada más me sonaba, digamos, de su paso por el Ministerio de Agricultura de la provincia eh, cuando se diferenció del kirchnerismo respecto de los piquetes de las rutas por la 125
y bajaba y daba la cara y lo recibían a tomatazos y lo despedían a aplausos. Pero fue algo muy local, poco conocido, tal vez solo para los bonaerenses del interior. Eh, Así que bueno, decidí probar suerte a través de un tío mío, pude conseguir una audiencia y nada, fui en el taxi pensando, ¿qué le digo yo a una persona que está asumiendo este desafío? ¿Qué tengo yo en mi corta edad, digamos, para venderle, ¿no? Para convencerlo de que me deje entrar en el equipo. Y bueno, no alcanzó el viaje de taxi, no encontré nada. Así que cuando me senté, opté por lo que en general siempre suele ser una buena salida, que fue decirle exactamente lo que venía pensando. Entonces le dije, mira, Emilio, me imagino que tendrás poco tiempo, te agradezco que me recibas, te cuento que venía pensando en el taxi, ¿qué te puedo ofrecer yo que estudié economía, que trabajé en finanzas, que hace un año vengo viajando por los países más recónditos del mundo, a alguien que tiene que en tan poco tiempo armar una estrategia política en 24 provincias para una elección que va a ocurrir en unos meses, porque en ese momento Macri era candidato al 2011, y la verdad es que no encontré ninguna respuesta, así que lo único que te digo es que tengo muchas ganas de acompañarte, de hacerlo, de intentar sumar, y se me ocurre que lo único ventajoso es que tengo todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días a la semana, y por el momento no necesito más que me ayudes a viajar a los lugares donde que tengamos, y no puedo vivir algunos meses sin cobrar un sueldo. Y Emilio, que desde ese momento me demostró la grandeza que tiene, inmediatamente me empezó a preguntar cuestiones del viaje, duró 20 minutos la charla y me dijo el lunes venite a tal lado, que era una oficina partidaria en pleno microcentro, y desde ahí, hace casi 11 años que hacemos política siempre juntos y que entablamos una enorme amistad. No quiero seguir aburriendo, porque ese fue el origen. Después, el avance, vos lo mencionaste un poco en la presentación. Macri se baja en el 2011. Yo participé bastante en la campaña, en la que fue la primera campaña de Del Cel en Santa Fe, vivía ya 5 meses. Después trabajamos bastante en Vicente López en la, en la, en la campaña de Jorge Macri, Ay, sí, perdón, estoy que, en una reunión. Mira, perdón. que era en ese caso el primer intendente que salía de lo que era la capital federal. Del 2011 al 2015, con Macri replanteando su estrategia y yendo por un mandato más en la capital federal, eh, absorbimos algunas áreas de la gestión del gobierno de la ciudad. En mi caso fue la reforma política, en donde durante un año y medio desarrollamos y negociamos con los distintos bloques de la legislatura una, un nuevo código electoral para la ciudad, en donde se implementó la boleta única electrónica, que lamentablemente se usó 2 o 3 elecciones y desistieron, en lo que para mí es una pena, y también un régimen de primarias que para la Argentina es novedoso y que a mí me gusta mucho, y que ojalá algún día a nivel nacional lo podamos hacer, y que es como ocurre en Estados Unidos, que es unas primarias que, en vez de que vos elijas las primarias por fórmula, es decir, presidente y vice, en la primaria solamente elijas el presidente. Y que entonces el que gana la primaria pueda usar el lugar del vicepresidente para reunificar el partido con el perdedor de la primaria, o con uno de los perdedores de la primaria, o con otra persona si quisiera, no tiene obligación. Pero creo que bueno, nada, es un detalle de color. Y después de ahí en adelante la historia es un poco más conocida. Cuando el gobierno lanza un programa para fomentar el turismo en la ciudad de Buenos Aires, y abre una casa en Córdoba, yo me fui a vivir a Córdoba, año 2012, nunca volví desde ahí hasta el 2018. Volví en 2015 por esas cuestiones de la política y del crecimiento exponencial que tuvo el espacio como diputado por Córdoba. Iba número 5 en la lista, en la historia de Córdoba habían entrado 5 diputados, con lo cual era absolutamente marginal. Cuando firmé era casi una manera de completar la lista, y Claro. terminé ingresando por el fenómeno que fue la elección del 2015 en Córdoba, y desde ahí para acá no solamente se metieron siempre 5 diputados, sino que en la última se metieron 6, sobre 9, ténganlo en cuenta. Es como meter 20 diputados en la provincia de Buenos Aires. Lindo sería.
Y para colmo, con la suerte, si se quiere, no solamente de tener un jefe casi irresponsable como Emilio, que confiara demasiado en mí, sino además porque cuando llegamos a la primera reunión de bloque era la primera vez que al PRO le pasaba que tenía más diputados nacionales de las provincias del interior que de la capital y la provincia de Buenos Aires sumadas. Y con la particularidad de que la mayoría de todos esos diputados del interior los habíamos ido a buscar junto con Emilio nosotros y que a los únicos que conocían en esa reunión de bloque eran a nosotros, de manera que de esa manera pude terminar siendo electo presidente de bloque y fueron, la verdad, 4 años de un enorme aprendizaje y de muchas peleas, creo, muchas muy buenas para el país, otras que ojalá aprendamos los errores para cuando nos toque repetir. Eh, y bueno, para cerrar, como bien decís, hacia el final de la gestión, eh, me repartí entre Buenos Aires y Yale. eh, Cuando había sesiones, que fueron poquitas porque había elección, fueron 2 o 3 veces estaba acá, y los otros 3 meses estuve en Yale como profesor invitado, que también fue una experiencia que me debía, y muy linda. Y desde hace 2 años, trabajando en el sector privado de vuelta, con Emilio Monzó y con Rogelio Frigerio, desde diciembre del 2019, comenzamos una agencia de consultoría en estrategia corporativa y asuntos públicos y estamos trabajando en eso. Yo también como director en el Banco Ciudad. Y desde hace varios meses, que desde que volví de Córdoba en el 2018, nos afincamos con mi familia en Tigre, trabajando localmente para tener un proyecto de gobierno municipal hacia el 2023 y sobre todo para, desde el territorio, que creo que fue nuestra gran falencia siempre, colaborar en lo que se pueda para que la performance a nivel nacional sea mejor que en el 2019 y podamos volver a gobernar la presidencia en el 23 con quien sea que le toque. Buenísimo. Ahí tengo un montón de preguntas para hacer que me surgen, pero veo dos rasgos tuyos muy particulares. Por un lado, el tema este de ir formándote por distintas áreas, este tema de la diversidad en la experiencia, público, privado, poder ejecutivo, poder legislativo, en el ámbito municipal, el ámbito nacional. Así que eso me parece muy interesante. No sé si querés contar un poco, por ejemplo, ¿en qué te enriqueció el Ejecutivo? ¿En qué te enriqueció el Legislativo? ¿Recomendarías a alguien que quiere meterse en política pasar por ambos? ¿No? Mirá, sí, primero el Ejecutivo, la burocracia estatal tiene obviamente una rama del derecho especial para ella, que es el derecho administrativo. Imagino que ustedes lo sabrán mejor que yo, muchos de los que están acá que deben ser Lo estudiantes o abogados sufrimos. Sí, recibidos, sí. pero digo, para hacerse la idea de que el funcionamiento de una dependencia pública es absolutamente distinta al mundo privado. ¿Hay criterios y pensamiento o estructuración de pensamientos comunes? Sí, pero la ejecución de los hechos administrativos y de los presupuestos públicos es un mundo en sí mismo, de manera que obviamente se puede estudiar, pero no hay, como en la vida en general, mejor aprendizaje que la práctica. Eh, y el legislativo, que no tiene absolutamente nada que ver, porque uno no ejecuta presupuestos y la acción es de legislar y no de resolver ni de decretar, eh, te da algo que para la política en nuestro país es fundamental como aprendizaje, que es eh, la negociación, que es una palabra que está mal usada, que a veces se considera peyorativa, pero que es medular a la política. Es decir, el consenso, la negociación, los pactos, son palabras que hay que volver a reivindicarlas porque están mancilladas en una política que ha devenido tribunera, que ha devenido de suma cero, y la política no es de suma cero, es por definición colaborativa. Y en especial en los ámbitos parlamentarios, en donde lo que se busca es reflejar proporcionalmente la heterogeneidad ideológica y de muchas índoles de la sociedad, como un órgano colegiado que colabore y que legisle en común, no que se anule. Eh, Tal cual. Y de ahí, manera que ahí es fundamental poder acceder a esa práctica y empaparse de eso. Y desprejuiciarse además, porque a mí una de las cosas que me pasó es que ahí es donde vos te empezás a ver en las discusiones sobre determinadas leyes,
empezás a ver cómo, hasta dónde los prejuicios ingresan y uno piensa que todos los que están de tu lado tienen razón y todos los que están del otro lado están equivocados y en el comentar una ley, en el mejorarla, en el discutir artículo por artículo, vos empezás a descubrir ex intendentes, ex ministros de las provincias que están en otro espacio político por un montón de razones, pero que tienen enormes cuestiones para aportar, muchísima más experiencia que nosotros y que inclusive han gobernado mejor en sus propios distritos y ese desprejuicio es fundamental para poder alcanzar los acuerdos necesarios. Claro. Y ahí, Nico, tu rol como presidente del bloque oficialista, ¿cómo era? Porque me imagino que habría una tensión entre un oficialismo que quería avanzar con su agenda y su plan de gobierno y una oposición que tal vez hacía un poco la contra, que tenía otros tiempos u otros intereses. ¿Cómo era un poco ahí tu rol? Mira, yo te diría que, contrario a lo que se ha dicho y a lo que mucha gente imagina, si bien es cierto que había una oposición muy dura, que era el kirchnerismo en ese momento, el peronismo ortodoxo de la mayoría de las provincias eh, fue excesivamente responsable con nosotros, muy constructivo, muy predispuesto a darle la conducción del rumbo del país al oficialismo. Y sí, lo que te decía antes, hacían aportes que en general mejoraban las leyes. Cuando nosotros nos ingresaba una ley, necesariamente por falta de número teníamos que sentarnos con diversos bloques y con los especialistas de cada bloque en cada tema a discutirlas. En el 90% de las leyes la experiencia era que ellos mejoraban las leyes. Eh, de manera que la verdad fue bastante gratificante. Después lo que terminó ocurriendo fue, eh, yo creo, en parte dos cosas. Una, que en algunos sectores no necesariamente quisieron aguantar en esa dinámica los momentos más bravos en términos de la crisis internacional y la crisis de deuda argentina. Pero también creo que nosotros tuvimos una gran parte de la responsabilidad en el sentido que eh, no supimos ni dejarnos ayudar, ni supimos en ese momento llevar adelante lo que parece que estamos queriendo llevar adelante ahora como oposición, pero que mucho mejor hubiera sido hacerlo como oficialismo, que era precisamente una ampliación mucho más profunda del modelo republicano pro empleo formal y capitalista controlado que nosotros queremos llevar adelante y que muchos actores de las provincias compartían y creo que nosotros no supimos aprovechar, no supimos ampliar nuestra idea desde el poder y eso claramente nos jugó una mala pasada. Claro. Y con estos temas, en miras al futuro, ¿vos ves tal vez posible que Juntos por el Cambio llegue a sectores más peronistas del interior del país? ¿O ahí también hay alguna fricción con un radicalismo que cada vez trata de tomar más protagonismo adentro de la coalición? No, no, yo primero que el radicalismo trate de tomar más protagonismo lo veo como algo muy bueno en sí mismo. Creo que es indiscutiblemente el partido con más territorialidad y mayores referentes municipales que tiene la alianza, por lejos, eh, y creo que potenciar eso va a ser una buena noticia. Y respecto de que podamos o no penetrar en electorados eh, más peronistas, yo creo que ya lo hemos hecho, eh, porque en gran medida creo que, eh, primero hay que tener en cuenta, el peronismo como movimiento, desde su origen y en muchas de sus expresiones, fue un movimiento que hizo de la movilidad social una bandera, pero era una movilidad social ascendente. El peronismo se basaba en el crecimiento económico para nivelar hacia arriba, no se basaba en la redistribución de lo existente para nivelar hacia abajo, como parece que algunas expresiones que de alguna manera intentaron adueñarse del peronismo hacen hoy. Entonces, a ese peronista es al que nosotros le queremos hablar, al peronista que busca la igualdad hacia arriba, el ascenso social en base a la generación de empleo, no a la redistribución o a la mera transferencia de impuestos que al final tiene vida corta y termina con la peor pandemia de todas, que es la inflación, ¿no?
Entonces yo en ese sentido creo que sí, pero además hay que entender, y ustedes lo deben vivir mucho mejor que nosotros, porque es algo que se potencia en la juventud y en las nuevas generaciones, que es que prácticamente no hay pertenencia partidaria. Hoy, seguramente los más de 30 o 40 que estamos en esta conversación, la gran mayoría le va a costar mucho identificarse partidariamente. Lo que no le va a costar tal vez es encontrar referentes, no necesariamente de la política tradicional, pero de otros ámbitos a quienes admiren y a quienes les quieran transferir legitimidad. Pero me parece que es mucho más atado a los liderazgos y a las personas que a las plataformas como tal vez era hace 50 o 60 años. Tal cual, sí, coincido plenamente, es algo que cada vez se ve menos. Y este tema de la identidad y de la movilidad social también un poco se interrelaciona en el tema de Argentina, del desarrollo del país, y se ve mucho en los jóvenes, yo lo veo un montón en gente de la facultad, en amigos, que cada vez cuesta más el tema de quedarse acá y verse a futuro, verse a 20 años en Argentina, y cada vez más se eligen Ezeiza. Entonces, ¿qué pensás que se puede hacer al respecto? ¿Qué le dirías a alguien que nos está viendo, que está estudiando ciencias políticas para cambiar esta realidad, para que se quede? Mira, es de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer hoy, porque a mí que me tocó, era bastante joven, tenía 16 años o 17, pero era bastante consciente en ese momento, en el 2001. Eh, yo recuerdo que en ese momento quienes tenían que irse, que en general yo lo vivía a través de amigos o conocidos, que sus padres eran los que tenían que irse por problemas de empleo o de ingresos, en general lo que primaba era una resistencia a la salida y era una mezcla de vergüenza y de tristeza tener que irte y se hacía siempre eh, pensando en cuándo volver. Y hoy, por el contrario, lo que noto es que eso es muy distinto. Y en general hoy quien se va cerrando un capítulo y no se va pensando en volver. Y no se va ni con vergüenza, ni con bronca, ni con tristeza, se va al revés, se va con bronca tal vez. Se va con bronca con impotencia de no haber podido proyectar, de no encontrar certeza de mediano plazo. Entonces, lo primero que te diría es, en aquel momento yo por ahí era más juicioso respecto de quienes se iban como primera alternativa y hoy ya no lo soy. Hoy lo comprendo mucho más y me entristece. Y obviamente lo que más aspiro no es necesariamente a que nadie se vaya, sino que lo que sí aspiro es a que todos estén dispuestos a volver cuando otros, los que les toque, puedan clavar la primera bandera y volver a cambiar un poco el rumbo, porque para mí es mucho más crítico eso. Los países que anduvieron sendas de este tipo, que tuvieron crisis institucionales o de representación política con consecuentes crisis económicas que generaron exilios masivos, solamente pudieron salir de eso cuando producto de una pequeña endija que empezó a cambiar, hubo un retorno masivo de gente también. Entonces, eh, eh, a mí lo que me preocupa es eso, que no nos vayamos cerrando la página, que nos vayamos buscando oportunidades, que nos vayamos, porque la vida es una sola y a veces hay oportunidades mejores afuera que acá, y que podamos aprovechar un buen empleo o aprovechar una oportunidad para capacitarnos, pero yo lo único que les pediría es que no cierren la página, que no se olviden y que siempre lo hagan, aunque por más después no termine siendo y terminen yéndose toda una vida, que siempre sientan que es por un rato. Genial. Sí, como fue tu caso también con tus viajes por África, por Asia, en Yale, así que está buenísimo y que traigan todo ese acervo intelectual y mismo inversiones o que tal vez acá es un poco más difícil que lo puedan aprovechar. Coincido plenamente y desde acá nosotros, cada uno desde su lugar, poder facilitar oportunidades y espacios. Ya hablamos un poco entonces del tema legislativo ejecutivo, del tema de los consensos a nivel nacional. No sé si querés contar un poco, que me llamó la atención también eso que dijiste de Tigre, cómo es un poco ese paso a lo municipal. Mira, hay mucha gente que dice, bueno, pero vos venís de ser presidente del bloque oficialista en diputados, ¿y por qué no querés volver a diputados? Y yo sinceramente creo, primero, lo más importante de la política
obviamente son los resultados que le podamos entregar a la gente. Pero casi tan importante desde la perspectiva individual es aprender a disfrutar el hacer, con sus éxitos y con sus fracasos. Es que vos disfrutes el conocimiento de la realidad, el conocimiento de los distintos actores, el desarrollo de determinadas ideas, independientemente que después se pueda o no encontrar los consensos y los presupuestos para ejecutarlas. A mí, gracias a Dios, eso me pasa y yo disfruto mucho. Y creo que después de tantos años en la política nacional y parlamentaria, estoy en un momento, en una edad y con una energía en donde me quiero volcar a lo concreto, a lo asequible, a lo dimensionable, a lo próximo. Eh, y la política municipal tiene eso, que en ese sentido es más gratificante, porque es mucho más fácil en un lapso relativamente corto de tiempo poder urbanizar un barrio, poder sanear un río o poder, digamos, conectar al agua de red a cientos de familias que resolver el problema de la deuda externa argentina. Los dos son apasionantes a su manera, pero por eso también en la vida de cada uno, para aprender, pero también para no caer en la monotonía y en lo repetitivo, es bueno ir variando, diversificando los objetivos. Pero además, como en algún momento te decía al principio, yo creo definitivamente que el 2023 y el 2021 de alguna manera, pero sobre todo el 23, es un punto de inflexión brutal en la Argentina. Es un pasa no pasa, es la definición entre dos modelos de organización socioeconómica que pueden determinar la suerte de millones de argentinos. Y en ese sentido, eh, creo que lo más importante para nosotros desde la oposición es entender cómo podemos hacer para lograr volver a generarle expectativas y a seducir al casi 1,5 millones de votantes que nos eligieron en el 2015 y de distintas maneras se vieron desilusionados o frustrados y no nos eligieron en el 2019. Y yo creo que en gran medida, si bien no es una sola causa, eh, el motor principal de esa regeneración de expectativas tiene que ser el cuerpo a cuerpo territorial, localidad por localidad. Y a mí me encantaría que los más de 40 exministros nacionales, provinciales o referentes de envergadura que ha tenido nuestro gobierno, en vez de estar todos juntos en una discusión superestructural en la que deberían estar solamente 5 o 6, estén, estén pateando la calle y el territorio, colaborando precisamente con eso, pero desde un lugar en donde pueden hacerlo con mucha más potencia. Y yo estoy convencido que el campo de discusión principal, por una cuestión demográfica también, es el área metropolitana de Buenos Aires y en particular una 1,5 docena de municipios con más de 300.000 habitantes cada uno, entre los cuales sin duda está Tigre, que generalmente no son adversos electoralmente y en donde ahí es donde más tenemos que dar la batalla discursiva, cultural y el compromiso que cada uno de nosotros toma con la gente que mirás a los ojos en cada recorrida y que con quien te comprometés a, 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 a diferentes cuestiones para hacia adelante. Y creo que ahí está la discusión y estoy trabajando con ese criterio y obviamente formando equipos, que acá hay varios de ellos con mucho énfasis en los jóvenes y en los profesionales jóvenes, porque lo que más tiene de necesario gran parte de los que me imagino están en la audiencia son que es que la universidad y el haber egresado o el estar egresando ahora de la universidad eh, te da un método científico muy fresco para el diseño de políticas públicas. Es decir, tal vez antes, en algún momento, cuando las necesidades eran unas, uno podía llegar con niveles de improvisación más grandes y sin demasiada planificación. Hoy la planificación de las políticas públicas es central. El seguimiento, la auditoría, y eso no es fácil de transmitir si no venís con un esquema profesional. Y bueno, solamente para contar que justo ahora en media hora tenemos un evento también con una usina de jóvenes profesionales de acá de Tigre, recientemente fundada, que se llama IDEAR, con los que estoy colaborando y que obviamente no es excluyente para los de Tigre, pero es un grupo muy bueno de jóvenes que lo que busca es eso y que creo que va a ir proliferando en distintos municipios. Busca profesionalizar la planificación de políticas públicas de orden municipal. Así que
aprovecho y pasé el chivo. El chivo, buenísimo. Sí, tiene que ver también con lo que hablábamos antes de la representación. Tal vez a un nivel tan local se puede dar que la gente se sienta más representada y eso después se extrapole. Así que me parece que está buenísimo. Más, no sé si coincidís en un partido o una coalición que también tiene como distintivo banderas tal vez un poco más abstractas, como es el republicanismo, la libertad, el diálogo, que tal vez son muy difíciles de bajar a alguien que no tiene por qué estar tan metido en política y no le tiene por qué interesar tanto todas esas cuestiones. Entonces, ir a lo concreto también es útil desde ese lado, ¿no? Acercar a la gente a la política desde ahí. Absolutamente, absolutamente. Y Tigre, ¿por qué te llama en particular? ¿Qué virtudes le ves a Tigre? Yo algo que veo, por ejemplo, como vecino de San Isidro, es que tiene esta cosa pujante de que todo el tiempo entra y se va gente, hay mucha movida de gente que del centro busca el verde, es parte de su identidad, ¿puede ser? Sí, mira, en realidad lo que vi, lo vi para mudarme con mi familia hace 3 años, de manera que la decisión política es posterior a la personal. Eh, yo soy un convencido que la política arranca por el barrio y por la localidad y el municipio, y la decisión por Tigre fue una decisión primero personal y familiar, en donde nos constituimos por primera vez una casa propia y bueno, tuvimos nuestros hijos y demás acá. Eh, pero después, respecto a los atributos, sí hay una sobredimensión de igual forma en lo que vos marcás. Es cierto que es un municipio que ha tenido muchísima migración, en los últimos 15 años, de la mano de desarrollos de urbanizaciones privadas, muy grandes, pero hay una sobredimensión de eso, ¿no? El corazón de Tigre eh, sigue siendo Tigre Centro contra el Río en Avenida Cazón, Italia, sigue siendo Don Torcuato, que es la localidad más grande, quiero decir, eh, y que eso no ha sido de la mano de la migración. Es decir, en Torcuato hay una población bastante tradicional de mucho tiempo, o lo mismo ocurre en Pacheco o en Ricardo Rojas. Es decir, creo que hay eh, una sobreestimación del fenómeno de la nueva urbanización en Tigre. No es todo lo significativo que por ahí se concibe. Y si tuviera que decir el punto más significativo, no es necesariamente la gente que ha elegido Tigre para vivir, sino sobre todo la cantidad de empleo e inversión que todo eso genera diariamente. Eso sí es verdaderamente destacable. Genial, una gran oportunidad entonces, vivir en Tigre. Y después, bueno, también ya hablamos de lo nacional, lo municipal, yendo a algo un poco más picante, la provincia de Buenos Aires, la identidad bonaerense, ¿cómo ves esa cuestión? Se habló mucho ayer, por ejemplo, del tema si la identidad es metropolitana, como una unidad entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, o si hablamos de una ciudad con una identidad y un conurbano con otra. Sí, el gran drama de la provincia de Buenos Aires es definitivamente la falta de una identidad común, pero que tiene un correlato en la realidad. Es decir, los problemas de las áreas más urbanas y de una mole urbana como es el área metropolitana, que pueden tener que ver con la seguridad, con el tránsito, con la recolección de residuos, eh, o inclusive con la falta de empleo, tienen muy poco que ver con las problemáticas de un interior que es mucho más productivo. eh, Obviamente no es lo mismo, en tal caso, una ciudad gigante como Mar del Plata, eh, que Tres Lomas, y no es lo mismo la realidad diaria de Salto, en una zona riquísima productivamente, que el desierto en Carmen de Patagones. Entonces, la provincia de Buenos Aires en ese sentido es inabarcable, y tratar de resumir una identidad común es una tarea prácticamente imposible.
Por eso no es bastante recurrente, y yo formo parte de quienes lo sostienen, eh, que si no se llega al extremo de dividirla, por lo menos hay que avanzar, pero profunda y seriamente, en una regionalización con mucha descentralización de funciones, que al menos, si no va a tener identidad común provincial, pueda haber 5 o 6 regiones que en sí mismas sí tengan una cohesión y una identidad común. Perfecto. Y ahí, aprovechando también tu formación, ¿cuál ves que sea el papel de la economía? Porque una crítica que hay al plan de la división de Buenos Aires es que no es una reforma de fondo, que sí sería tal vez algo más de desarrollo productivo, económico, porque al fin de cuentas la gente sigue yendo al conurbano a radicarse y los pueblos siguen de a poco vaciándose, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, yo eh, casualmente creo que una regionalización en serio, que de ninguna manera regionalizar significa generar burocracia, lo puedes hacer con los funcionarios que existen y te podrían sobrar. Regionalizar significa regionalizar las políticas públicas, que vos puedas entender que tal vez si tenés un desafío de Bahía Blanca al sur, puedas tener una legislación particular o que puedas utilizar una política de creación de distritos especiales que ha dado mucho resultado en muchas partes del mundo y en la Argentina también. Pero me parece que como cualquier problema, el secreto está en el diagnóstico. Y lo que vos tenés que tener son diagnosticadores que conozcan idóneamente la realidad de cada rincón de la provincia, y no pretender que un equipo de burócratas en La Plata pueda entender, digamos, el mejor ejemplo es lo que pasó con el manejo de la pandemia. Que vos, que vos hayas cerrado las escuelas en los 135 municipios de la provincia al mismo tiempo, estoy hablando en el 2020, cuando en la mayoría de esos municipios no había ni un solo caso de coronavirus durante meses, no los hubo, y tuvieras a los chicos en la clase solamente porque el que toma la decisión trabaja en La Plata y vive en Loma de Zamora y ahí le parecía que la cosa estaba explotada y entonces decidió cerrar las clases en Tres Algarrobo también. No tiene sentido. Y esas cosas son las ineficiencias que se generan cuando no aprovechás la potencia que tiene la regionalización bien concebida. Genial. Sí, tal cual, la importancia de la territorialidad. Es así. Y bueno, si te parece, Nico, para ir cerrando, hoy a el joven concreto, promedio, que busca meterse en política, que quiera apostar por este país desde ese lado, puede ser desde lo público, estatal o no estatal, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Dónde formarse? ¿Dónde involucrarse? Mirá, eh, lo que voy a decir no es lo que yo hice, pero tal vez porque en ese momento no tenía la posibilidad o no lo conocía. Pero yo siempre que se pueda, lo que recomiendo es que aprovechemos lo bueno que tiene el federalismo, que es eh, que la política y la función pública, porque puede existir, y de hecho hay mucha gente, gracias a Dios, que no le gusta tanto la política como la función pública, se puede realizar en el orden municipal. Entonces yo el consejo que les daría, porque entre otras cosas también es muy difícil lograr que de un momento a otro vos puedas hacer que tu actividad pública sea tu trabajo. Lo más normal es que vos tengas que trabajar de algo, como todo el mundo, y que al menos en los inicios vos lo que puedas es colaborar en algún proyecto y empezar de a poco a meterte, como suele ser esto en su gran mayoría, que es ad honorem. Y en eso yo lo que recomendaría es que aprovechen a los referentes municipales, a los concejales o a los proyectos que estén trabajando para la próxima elección municipal. Es la mejor escuela y es lo que seguramente más fácil les va a resultar de entrada y lo que menos los va a frustrar, porque es mucho más fácil colaborar con algo de tiempo todos los días en un proyecto municipal que es mucho más concreto y que en general las discusiones son más terrenales,
que colaborar con un diputado de la nación o con un funcionario que tenga responsabilidades demasiado elevadas. Entonces yo recomiendo siempre comenzar por lo local. Buenísimo, genial. Bueno, Nico, muchas gracias. La verdad, interesantísima esta charla que fue pimponeando por distintas temáticas y distintos lugares. Así que te agradecemos un montón desde el centro, tanto por los chicos que lo están escuchando, a los que también les agradecemos, como por los que lo vayan a escuchar después, porque en general las subimos a nuestro feed y ahí quedan para que los interesados lo puedan ver. Y quedará pendiente algún encuentro presencial, que ojalá en un par de meses, cuando se pueda, podamos hacer y poder dar una charla más íntima con algunos estudiantes de la carrera. Dale, dale, será un placer. Ojalá podamos hacerlo pronto y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Repitamos cuando quieran. A full. Y los que puedan, súmanse ahora a la charla que va a haber. ¿De qué va a ser, Nico? Invitamos a 4 ONGs diferentes de distintas temáticas, medioambientales, de oficios, que están radicadas en Tigre, no exclusivamente, pero también en Tigre, y la idea es justamente escuchar su experiencia y entender qué formas de asociación público-privada pueden aplicarse a cuestiones municipales. Perfecto, muy interesante. Bueno, nos vemos ahí en un rato entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta A luego. vos. Abrazo grande.